Cristina, Sí, cuando bueno, no quieras. sé si se me oye solo, también me podéis ver. Estoy intentando activar la cámara, pero bueno, no sé, simplemente por saludaros a todos y bueno, daros las gracias por haber contado conmigo para estas jornadas. Para mí es un placer pues compartir con vosotros mi experiencia dentro del ámbito pues, de este sector que es bueno, pues bastante desconocido, ¿no? Entre otros ámbitos de la industria alimentaria y que por otra parte pues, que tiene o comparte muchos factores comunes a otras industrias y es un poco lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver seguridad alimentaria vinculado al sector de, bueno, de las setas, de lo que es la comercialización de setas frescas y también de las setas transformadas, es decir, lo que es industria pura y dura. Y vamos a abordar varios temas que, bueno, que son comunes, que son un poquito peliagudos para estas horas de la tarde. Espero que lo encajéis bien. Tenemos poco tiempo, entonces voy a intentar tratar de ser concisa con los conceptos, centrándonos en, bueno, pues en lo que es la parte propia de experiencia que yo puedo compartir con vosotros, pero siempre apoyada inevitablemente en la parte de legislación, de normativa y en la parte pues, de reglamentos, ¿no? que las industrias tienen o deben cumplir dentro del ámbito de la producción de alimentos inocuos. Bueno, pues nada, vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque, bueno, la presentación ya la conocéis, vamos a hablar de seguridad alimentaria y de etiquetado. Entonces, vamos a ver en la siguiente diapositiva cuál es bueno, la organización de esta pequeña charla que os voy a dar de 1h30 aproximadamente. Vamos a dejar 15 minutos para preguntas, ya que seguro que os surge alguna. Entonces, vamos a empezar hablando de los antecedentes higiénicos sanitarios del sector, de los que ya os han hablado en el primer módulo. La compañera Ana Argueta pues, os ha puesto en antecedentes y en problemáticas asociadas al consumo y la comercialización de hongos y setas comestibles. Vamos a hablar también de definiciones, porque bueno, muchos de vosotros seguramente tenéis un perfil técnico, incluso os dedicáis a lo mejor a este sector de forma, pues como yo, en la parte dura del control de calidad, pero a lo mejor otros estáis pensando en desarrollar un modelo de negocio o estáis iniciándoos en esta disciplina. Entonces, es interesante hablar de una serie de definiciones, identificación de peligros que, bueno, muchos de vosotros ya los conocéis y seguro que tratáis con ellos, otros será una novedad y bueno, pues no quiero dejármelo. Hablaremos brevemente de la descripción de los procesos, es decir, de forma breve vamos a ver qué tipo de procesos se pueden dar en la industria asociada a la producción de setas transformadas, para luego ya meternos a hablar de instalaciones, equipos necesarios para poder desarrollarlos y meternos directamente a estudiar lo que serían los requisitos de comercialización, el sistema APPCC, es decir, cuáles son los puntos críticos que encontramos en este tipo de industria y repasar brevemente, eso sí lo voy a hacer de forma rápida porque si no, no nos va a dar tiempo, todos los prerequisitos que necesitamos para poner en marcha una industria transformadora de setas y me detendré en dos de ellos importantes, que es la trazabilidad y el etiquetado. Y dentro del etiquetado voy a hablaros de varios factores, ¿no? O sea, de lo que es la normativa de etiquetado general, pero también voy a hablaros un poco de algunas cosas interesantes como la calidad diferenciada y en concreto, pues la marca de garantía Setas de Castilla y León. Vale, pasamos a la siguiente. Yo tengo aquí un pequeño problema, chicas, y es que la pantalla completa porque tengo el cursor de Teams. Entonces, bueno, la parte de abajo no la veo bien y a lo mejor os pido que, bueno, vale. Bueno, pues en general, vamos a hablar de prevención. Bueno, todas las industrias agroalimentarias tienen que tener en cuenta que tienen que, por ley, tener un sistema de autocontrol establecido con todos los métodos y procedimientos que se deben aplicar para transformar o comercializar los productos que elaboran, siempre desde el punto de vista de inocuidad alimentaria. Pasamos a la siguiente. Bueno, como os decía, os quería poner antecedentes, que ya os han hablado de ellos, y es que la situación higiénico-sanitaria del sector es que tenemos una serie de peligros que, bueno, estos los he sacado de las notificaciones del RASP. Ya sabéis que hay un portal
en la que, vamos, todas las alertas alimentarias las podéis consultar por años, por temática. Entonces, bueno, pues en los últimos años, de la parte que tengo más o menos mirada y estudiada, el 42% de los peligros son biológicos asociados a setas, me estoy refiriendo, el 31% de peligros químicos, el 11% por radioactividad y el 8% por confusión por especies tóxicas. ¿Vale? Y es que, claro, efectivamente no todas las setas son lo que parecen. Por eso, una de las partes críticas o de las que ya os habló Ana en su ponencia es pues la confusión, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Otro de los factores que también están ligados o que podríamos decir que son los antecedentes, la situación higiénico-sanitaria en la que nos encontramos a la hora de escoger nuestra materia prima, que son las setas, es también los contaminantes ambientales. Muchos, ya también nos han hablado, con contaminantes ambientales como por los metales pesados, que bueno, en diferentes estudios, aquí os he puesto, esto está todo vinculado, tenéis hipervínculos en los apuntes para que cuando los queráis ver con más tranquilidad, pues podáis acceder a los papers, que son, bueno, papers de actualidad, en los que se hacen estudios para ver realmente qué capacidad de absorción tienen las setas de metales pesados del medio ambiente, sobre todo muchas setas que no están trazadas, que no se sabe de dónde vienen, pues aparecen con grandes índices de contaminación de metales pesados. Y concretamente es el himenóforo, la parte del sombrero, la que presenta en casi todas las ocasiones, en todos los estudios que yo he consultado, la concentración más alta de estos metales pesados. Entonces, bueno, es curioso, pero aparte también es realmente preocupante porque estos estudios muchas veces se hacen al azar en partidas que vienen de terceros países y, bueno, pues nos encontramos con la sorpresa de que tenemos alta contaminación de metales pesados. Pasamos a la siguiente. Aquí os he puesto concretamente otra serie de contaminantes que encontramos pues, recientemente, a finales del año pasado, en noviembre, pues encontrábamos noticias en el portal RAS pues, de notificaciones pues, acerca de bueno, contenidos de nicotina de muchas setas que vienen también de terceros países donde este producto que se aplica al campo como plaguicida pues, todavía está permitido y podemos encontrarlo en cantidades importantes. Los límites máximos que nos pone la EFSA son 0,4 miligramos por kilo para setas frescas silvestres, para setas secas 1,2 miligramos por kilo y 2,3 miligramos por kilo para las tipos boletus. Pasamos a la siguiente. Bueno, y otra de las grandes caballos de batalla dentro de lo que es la situación higiénico-sanitaria del sector son las toxinas botulínicas o lo que sería una mala praxis en la elaboración de conservas. Y bueno, pues a ver, gracias a Dios no tenemos notificaciones recientes sobre estos problemas asociados a, pues eso, a una falta de control de un punto crítico, que sería pues eso, elaborar una conserva en la que tenemos patógenos. Pero bueno, tenemos aquí una notificación del RAS que ya es del 83, que eso es un alivio, entre comillas, pero sí que es cierto que aún así tenemos muchos contaminantes biológicos, vamos a ver en las siguientes diapositivas, que están ahí al acecho y que son, por tanto, un punto crítico que tenemos que considerar en nuestro día a día de la transformación en nuestra industria alimentaria. Seguimos. Vale. Nada, esto simplemente os lo he puesto porque, por poneros en situación. El sistema de alerta rápida del que estoy hablando todo el rato, RAS, fue creado por las autoridades competentes de los países de la Unión Europea para intercambiar rápidamente esta información y ser ágiles en este tipo de notificaciones, sobre todo notificaciones que pueden encontrarse pues, en la entrada, en la frontera, en la recepción de productos de terceros países. La base legal que define o que enmarca a este portal es el artículo del Reglamento 178, por el que se establecen los principios de legislación alimentaria, y el que tenéis debajo, que a ver, no lo puedo. Rogamos que apaguéis los altavoces. No sé si me estáis oyendo. ¿Me estáis oyendo? Sí, espera un Ah, segundo. vale, perdón. Pues pasa a la siguiente diapositiva. Vale, vamos a apagar el altavoz de los asistentes. ¿Puedes pasar a la siguiente? Vale. Bueno, simplemente deciros que en España es la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria y Nutrición, ECOSAN, la que efectúa esta revisión anual y con el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información, el SCIRI, en la que se publican pues bueno, todas estas notificaciones y resúmenes anuales. Realmente, bueno, pues
simplemente os lo he puesto como, bueno, para poneros en situación de que hay un control, que hay una buena gestión, pero aún así, pues es el papel individual de cada industria de controlar a sus proveedores y controlar sus materias primas y sobre todo el origen y la trazabilidad de sus materias primas para poder, bueno, sobrevenir a estos problemas o esta situación higiénico-sanitaria de la que partimos. Pasamos a la siguiente. Vale, aquí simplemente os he puesto una tabla de un estudio en el que se habla de los países que tienen legislación específica en torno a la comercialización y el tratamiento de las setas silvestres comestibles. Entonces, hay bastantes países que o no tienen lista o no se ha encontrado lista de legislación o no tienen legislación específica, ¿de acuerdo? Muchos de esos países sí que son comercializadores de setas. Y bueno, el resto, los países que somos micófilos, que se suele definir, y en este estudio, cuando pinchéis en la tabla esta, tendréis un hipervínculo al estudio, pues veréis que los países micófilos, los que tenemos más afinidad al consumo y a la recolección de las setas silvestres, pues sí que tenemos una normativa específica que regula la comercialización y la producción de productos derivados de las setas. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí es que no veo, no os puedo leer la parte de abajo porque no tengo la tablita de, justamente me coincide, pero bueno, lo que hice fue meterme en el portal de la Cámara de Comercio, en el portal de estadísticas de movimientos. Entonces, simplemente metiendo el TARIC de los boletus, que es ese que veis ahí, pues lo que hice fue ver los kilos que se habían importado en el 2019, en kilos totales de boletus, y simplemente ver los países, a los países en los que habíamos comprado esos productos. Como veis, casi todos los países que comercializan setas, en este caso, tienen instaurada una legislación o una normativa interna que regula el proceso o la comercialización. Sí que es cierto que Bulgaria, Marruecos, China, pues hay algunos países por aquí que también comercializamos con ellos y sí que se nos escapan. Tenéis en rojo los países que no tienen normativa y en verde todos los que sí que tienen normativa asociada. Vale, pasamos a la siguiente. Y aquí tenéis un esquema de cómo se mueve o cómo es el movimiento de las setas, ¿no? Una vez que salen de un país tercero y llegan al mercado europeo. Entonces, me interesa la última columna, que es simplemente los segmentos de mercado. Entonces, en los mercados de calle tenemos un 10% de comercialización, al retail un 40%, servicios food service un 40% y luego pues ventas online, todavía poquitas, un 5%. Eso es un poco el movimiento de estas setas y un poco cómo los productos que proceden de terceros países o que nos pueden dar más problemas se mueven en el mercado. Pasamos a la siguiente. Vale. Bueno, como os decía, en España tenemos la suerte de tener un Real Decreto el 30 de 2009, del 16 de enero, en el que tenemos regulado o establecemos las condiciones sanitarias para la comercialización de las setas para uso alimentario. Vale, lo establecido en este Real Decreto se aplica a las setas silvestres y a las cultivadas y a la comercialización en instalaciones no permanentes y al suministro directo de setas frescas. Vale, pasamos al siguiente. Vale, además tenemos la orden de 1175 de 2014, el 30 de diciembre, por la que se autoriza y regula la comercialización de determinados productos alimentarios directamente del productor a establecimientos de venta al por menor. ¿De acuerdo? Veremos los requisitos para la comercialización al por menor en el capítulo siguiente, en el capítulo 5, ya que bueno, esto está regulado por comunidades autónomas y tenemos una serie de requisitos. Pasamos a la siguiente. Bien, entramos en la fase de definiciones en las que, bueno, voy a ir muy rápida, simplemente recordaros que el peligro es el agente biológico, químico, físico, biológico, químico, físico, que puede causar que un determinado alimento no sea seguro para el consumo humano. Intoxicación, que sería enfermedad producida por incorporación de toxinas al organismo humano a través de los alimentos, y toxificación, que sería todo aquello que afecta sobre la salud de los consumidores por la ingesta de un alimento que contiene microorganismos patógenos o sus toxinas. Ahí tenéis al lado una imagen, teníais una imagen muy sugerente de diversos elementos que podemos encontrar físicos, me estoy refiriendo a contaminantes físicos que podemos encontrar
en setas y trufas que se comercializan habitualmente, desde clavos, grapas, tornillos, un sinfín bueno, de contaminantes físicos, ¿no? Vale, pasamos a la siguiente. Vale. ¿Podéis mover un poquito esta diapositiva para ver la parte de abajo? Es que justo la parte de abajo es la que no puedo ver. Hacerla así, más pequeñita. Bueno, esto simplemente es que dentro de lo que es sí, un poquito más pequeñita, sí, o más grande. Bueno, la cuestión es que quería hablaros de una serie de microorganismos o una serie de datos extraídos de un paper muy interesante. A ver, un segundito. Un momentito, porque lo que voy a hacer es ponerme yo también mi pantalla a la vez, porque es que no puedo ver bien la pantalla. Y entonces no. Vale, bien. Estábamos hablando de los recuentos, o sea, de los peligros físicos, químicos y biológicos. Uno de los peligros más, bueno, más acechantes, ¿no? Porque son microorganismos, o sea, las setas son productos que vienen del suelo, que además están manipulados y además los microorganismos ya sabéis que son ubicuos, muchos de ellos, sobre todo patógenos, y esas bacterias y hongos asociados a las setas que tenéis recogidas en esa tabla, pues son los que realmente nos marcan el recuento microbiano o la N sub 0, es decir, cómo de contaminadas están estos hongos silvestres que llegan hasta nuestras instalaciones. Normalmente las poblaciones mesofílicas totales que se desarrollan a niveles de altos suben además o se desarrollan más rápidamente a temperaturas superiores a 15 grados, con lo cual es crucial nuestras buenas prácticas no romper la cadena de frío, tener unas buenas instalaciones donde podamos mantener las setas en condiciones de refrigeración, sobre todo para no aumentar este crecimiento de mesófilos. Y en un estudio realizado, el 6,5 de las muestras fueron positivas para Listeria monocitógenes, siendo su presión relativamente alta en las calocides gangosas y además, bueno, también en las trufas, en las Tuber indicum. Vale, estos resultados sugieren que se debe investigar una estrategia para reducir las poblaciones bacterianas para jugar o estar un poco de cara a la seguridad alimentaria. Entonces, bueno, todos los tratamientos culinarios son bienvenidos a pesar de tener setas frescas y consumir setas frescas o comercializar setas frescas. Todos los tratamientos culinarios son importantes para estar de cara a la seguridad. Pasamos a la siguiente. Vale. Principales peligros de origen físico, los he resumido un poco en esta tabla. Pues vidrio que puede provenir de envases, como hemos visto en la diapositiva anterior. Metales de equipos y objetos que, bueno, mala praxis también, malas prácticas de fabricación. Piedras, tierra, que son fáciles de encontrar. Pues eso, materias primas del origen, o sea, de la recolección. Madera, lo mismo de las cajas, barquillas, plásticos. A veces intencionadamente también se añaden palillos, grapas, que simplemente se usan para poder unir pues simplemente un pie de una cabeza que se han separado y entonces, bueno, pues a veces se encuentra uno cosas o sorpresas como esas. Incluso pegamento, pegamento también, trufas pegadas o setas pegadas, cosas como esas. Pasamos a la siguiente. Vale, de sustancias o peligros de origen químico podemos encontrar propiamente las toxinas, pues por una confusión de especies, metales pesados, como habíamos hablado antes, plomo y cadmio, y pesticidas. Pesticidas que son, bueno, pues si no tenemos una trazabilidad, no tenemos claro el origen de esas setas, pues podemos encontrarnos sorpresas, ya que los micelios son muy largos y podemos encontrarnos pues setas contaminadas de campos de cultivo, hay muchos papers y muchas publicaciones de setas que se han recolectado en antiguas minas, en zonas en las que todavía quedan residuos y nos encontramos con niveles muy altos de pesticidas y de metales pesados. Pasamos a la siguiente. Vale. Aquí os he puesto, en cuanto a metales pesados, pues los límites, la normativa aplicable y los límites máximos que tenemos que considerar en la comercialización de setas. Concretamente, para el plomo tenemos 0,1 miligramo por kilo de producto fresco y cadmio 0,05 miligramos por kilo de producto fresco. Esto, bueno, es normativa y es un factor a tener en cuenta en nuestro diseño de la PPCC.
Pasamos a la siguiente. No sé si estáis pasando a la vez que yo, sí, ¿verdad? Es que no estoy viendo bien la pantalla. Tengo el problema de tener que estar compartiendo la pantalla y no sé si estamos a la vez. Vale. Plaguicidas. Vale, estamos aquí. Bien. Vale, simplemente pues nada, citaros también que hay una lista de residuos máximos de plaguicidas en las que tendríamos que contemplar también en nuestros límites, nuestros puntos críticos, o si tenemos que aceptar a un proveedor cuando veamos más adelante las prescripciones de compra, vamos a tener que marcar conforme a esa normativa nuestro nivel de aceptación o de rechazo de esa materia prima. Pasamos a la siguiente. Vale, en cuanto a radiactividad, pues ya sabéis que debido al suceso de Chernóbil en el año 1986, pues todavía tenemos restos de radiactividad. Hay zonas que están, ahora en la siguiente diapositiva vais a ver que tenemos una serie de zonas bueno, pues que están marcadas, ¿no? por este incidente y que bueno, pues ahí todavía seguimos encontrando notificaciones, en este caso de septiembre del 2019, pues de una alerta por alto contenido en radioactividad en setas que procedían de Turquía. Esta alerta se detectó concretamente en Rumanía. Pasamos a la siguiente. Vale. Bueno, aquí tenemos las consideraciones de la normativa, de la recomendación de la Comisión del 20 de febrero sobre la protección e información al público en relación con la exposición derivada a contaminación radiactiva. Y entonces, bueno, para el cesio tenemos un límite máximo de radiactividad de 600 becquerels por kilo. Entonces, esos serían un poco los niveles que marcarían la aceptación o rechazo. Y bueno, encontramos, por desgracia, pues niveles más altos de vez en cuando. Incluso en lineales, es decir, que no era la notificación que os he puesto antes, era una notificación de un producto comercializado en el lineal. Pasamos a la siguiente. Vale, estos son la lista de países que os decía incluidos en el control de la radioactividad. Y cualquier envío que supere 10 kilos de producto pues debe ser sometido a un estudio sistemático para ver si existe una alta concentración de radiactividad siempre que proceda de estos países. Pasamos a la siguiente. Vale, nos metemos ya a describir los procesos de transformación y bueno, ya sabéis que tenemos como dos líneas claras, ¿no?, de producción, lo que sería la comercialización de setas frescas, o sea, lo que sería materia prima o setas o trufas, lo que comercialicemos en nuestro centro de compraventa, pues que sería un diagrama de flujo sencillo en cuanto a que, bueno, recepcionamos la materia prima, podemos tratarla en el acto dependiendo de los lotes o del volumen que nosotros estemos aceptando en cada tanda. Entonces tendríamos que tener un sistema o una cámara o un lugar acondicionado con cámaras refrigeradas para la espera. Tendríamos que tener también una mesa de triaje para la selección, la limpieza, la clasificación. Y a partir de ese momento, pues si vamos a comercializar seta directamente, tal cual, pues vamos a clasificarla y vamos directamente a meterla en las cajas, envases directos, listos para el consumo, etiquetados, ya hablaremos después del etiquetado, y después, si no va a ser comercializado directamente, iría a otra a otra cámara de refrigeración en la que tendríamos pues el producto preparado para la expedición. ¿De acuerdo? El siguiente proceso, pasamos a la siguiente diapositiva. Por supuesto, no romperíamos en ningún momento la cadena de frío para no alterar la microbiota asociada a esta materia prima y que puede alterar e incluso producir alguna toxinfección, ¿no?, pero sobre todo alterar el producto. No olvidemos que las setas siguen respirando y que ese proceso pues, produce también cambios en la atmósfera, ¿de acuerdo? Entonces es importante mantener sobre todo el mínimo tiempo posible las setas en las cámaras, comercializarlas cuanto antes. Y en el caso de que no sea posible, tenemos la opción 2, que es transformar las materias primas. Muchas de las empresas que se dedican a centros de compraventa solo se dedican a eso, pero otras también tienen sistemas de transformación
Uno de los más sencillos es simplemente pues, el acondicionamiento, o sea, lo que sería el congelado o la deshidratación, que son sistemas muy sencillos de preservar, en un caso por eliminación de agua disponible, en el otro caso porque transformamos físicamente ese agua, la solidificamos y entonces lo que hacemos es que el producto es mucho más estable. Por supuesto, no hemos eliminado microorganismos, sino que los hemos dejado inactivos, pero tenemos el producto estable en el tiempo y bueno, tiene su mercado y es un producto que requiere también de una serie de instalaciones y una serie de equipos. Pero la línea también más habitual es la línea de transformación para la elaboración de conservas. Entonces, en ese punto, volvemos al esquema inicial. Claro, yo no podéis ver mi cursor, pero volveríamos al punto en el que nos hemos quedado en la clasificación y en ese momento podríamos desarrollar o hacer varios procesos. Uno de ellos es el blanqueado, que lo que hacemos es una inmersión en agua caliente, es muy rápida, a temperatura controlada de unos 80 grados, 90 grados, para hacer un escaldado e inactivar enzimas que lo que van a hacer es rápidamente alterar el producto y cambiar o pardear el color. Con lo cual podemos hacer un sistema de blanqueado y después proceder a las operaciones que os he comentado, de congelación o de deshidratación o bien directamente de envasado y esterilización. Por supuesto, no hay que olvidarse de otros sistemas como la leofilización y como la elaboración de productos cuarta gama, que sería pues meter ese producto acondicionado listo casi para el consumo en una atmósfera modificada y por supuesto, pues otros procesos como puede ser el triturado y elaboración de pues eso, conservas de puré, de extracto, de jugo, de bueno, una serie de productos que en la industria alimentaria se utilizan y además que son ingredientes para otras industrias que se dedican a la elaboración de platos cocinados o la elaboración de productos aromatizados. Bueno, pasamos a la siguiente. Vale. Se abre, por lo tanto, un amplio abanico de productos que podemos transformar y que podéis encontrar en el mercado, muy novedosos. Algunos de ellos se están elaborando en los últimos tiempos. Lo más curioso que he visto son snacks y marinados de setas. Por supuesto, sémolas y harinas de hongos que se utilizan en un sinfín de industrias y además no solamente como potenciadores de sabor, sino también pues eso, como ingredientes para otros platos y aromatizantes. Vale, pasamos a la siguiente. Y vamos a repasar un poco las instalaciones que requeriríamos en nuestro centro de compraventa o bien en nuestra fábrica de elaboración y transformación de setas. Por una parte, una instalación típico deberá cumplir con el paquete el paquete de normas higiénicas que son el reglamento 178/2002 y el reglamento 852 de 2004, que un poco vienen a decirnos cómo tiene que ser este tipo de industria, las instalaciones y cómo debemos organizarnos, ¿no? Nunca mejor dicho. Entonces, tendríamos en una industria, en una central de compraventa de setas, tendríamos una zona de recepción, tendríamos una zona de almacenamiento de materias primas y material auxiliar separadas. Por supuesto, el almacén de materia prima pues, tendría que estar acondicionado con su sistema frigorífico para mantener la temperatura. Y en el caso de que tengamos exceso de producción y nos interese, también tendríamos que tener equipos congeladores y almacenes separados para envases y embalajes. Pasamos a la siguiente. Vale, la zona de elaboración estará totalmente delimitada, es necesario que sea una zona separada, es decir, vamos a tener clara en nuestra planificación las zonas sucias de las zonas limpias, de tal manera que el flujo de trabajo siempre tendrá que seguir un diseño lineal para evitar que nos mezclemos, es decir, que mezclemos materias primas con subproductos, con residuos y que en definitiva tengamos una contaminación cruzada. Es una de las cosas en las que más se hace hincapié. Esos diagramas de flujo se deben comprobar in situ antes de comenzar inclusive la producción, antes de empezar con nuestra con la actividad de nuestra empresa, tenemos que verificar que hemos hecho bien las cosas y todas las actividades estarán pues delimitadas o en zonas donde no tendremos interferencia y sobre todo ya si nos metemos en el tema de alérgenos, pues que no tenemos interferencia entre productos. Pasamos a la siguiente. Vale. Por supuesto, si esto lo tuviéramos o lo estuviéramos viendo en un plano, estaríamos viendo claramente todas estas zonas y tendríamos pues, también una zona separada
bueno, un local directamente o un armario o una zona específica para tener nuestros productos de limpieza, de jabones, desinfectantes, utensilios que vamos a utilizar para el mantenimiento y la limpieza de nuestras instalaciones. Por supuesto, la zona de expedición, que es distinta y totalmente tiene que ser distinta a la zona de recepción, y los vestuarios y las zonas anexas, oficinas que bueno, pues están fuera de la zona productiva y en la que los trabajadores siempre tendrán que cumplir con las normas de higiene establecidas en la reglamentación, en la que no me voy a detener, pero que sí que tienen que conocer. Vale, pasamos a la siguiente. Vale. El siguiente punto son los requisitos de comercialización. El Real Decreto del que hemos hablado antes, el 30/2009, el 16 de enero, es en el que encontramos estos requisitos generales y específicos para los explotadores de empresas alimentarias que se dedican a las setas. Entonces, las empresas alimentarias solo podrán comercializar setas cuando cumplan estos requisitos que os pongo aquí, que estén correctamente identificadas, que se encuentren en perfectas condiciones de conservación, desprovistas de humedad exterior, estar exentas de lesiones o traumatismos, estar exentas de podredumbre, exentas de artrópodos, gusanos, moluscos, estar exentas de materias extrañas adheridas a la superficie, sin agentes microbianos patógenos, haber sido recolectadas en su caso mediante un corte neto y hallarse sin residuos ni pesticidas. Esos serían los requisitos generales de la comercialización de las setas. Y específicos, que también nos define este Real Decreto, en el que solo se podrán comercializar setas frescas de las especies silvestres que figuran en el anexo, que luego os lo pongo a continuación para que lo tengáis, y enteras, ¿vale? Enteras, pues porque es importante no confundir especies. Entonces, no podemos permitir que nuestros proveedores nos traigan setas o cachos de setas, porque, bueno, eso podría dar lugar en algunas especies a confusiones muy serias. Vale. No se podrán, por supuesto, mezclar o presentar al consumidor mezcladas. Bien. Vale, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Este es el anexo del que os hablaba. El anexo A y luego el anexo C, concretamente, que habla de las especies que solo se pueden comercializar con un tratamiento previo, la albella y la morchela. Pasamos a la siguiente. Vale. En cuanto a las obligaciones de los explotadores de la empresa alimentaria, pues deberán cumplir los requisitos, el paquete de higiene del que os hablaba, el 178 de 2001 y el 853 del 2004, con carácter específico, los explotadores de esas empresas deberán cumplir estas obligaciones, ¿vale? Que es la correcta identificación de las setas y luego, pues, en el Real Decreto, a ver, eso, perdón, Real Decreto 2002 del 2000, del 11 de febrero, porque se establecen las normas relativas a los manipuladores de alimentos y deberá contener la formación micológica específica dirigida, pues, a evitar que se confundan especies no autorizadas y, sobre todo, a que haya buenas prácticas de manipulación y buenas prácticas de fabricación. Pasamos a la siguiente. Vale. En cuanto a las obligaciones, otra de las obligaciones, pues, es tener un sistema de control por lotes y por especie, y entonces aquí entra en juego un concepto del que hablaremos después en los prerequisitos, y es la trazabilidad. Tendremos que tener trazadas las cantidades y fechas de adquisición, el origen de las setas, identificar el género y la especie con indicación del nombre de la persona y responsable que nos las ha vendido. En su caso, el procedimiento de conservación empleado o tratamiento realizado a las especies incluidas en el anexo C, que esté registrado, y luego la fecha de distribución, cantidades y destinos. Esto formaría parte de nuestra documentación de trazabilidad y es fundamental para poder cumplir con los requisitos de la explotación. Pasamos a la siguiente. Bueno. Bien, seguimos con normativa. Ya lo siento porque estas horas de la tarde es un poco tedioso, pero simplemente pues hablaros de que solo se podrán realizar suministros directos de setas al consumidor final por parte del productor o recolector en los casos y condiciones que establezca la autoridad competente en el ámbito del Real Decreto 199 de 2010, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria. Y cuando no se autorice este tipo de suministro, la autoridad competente elaborará una lista de las setas que pueden ser objeto del mismo. Vale, nosotros tenemos aquí el link a esta norma en la que las setas son las mismas del anexo A, las que podemos comercializar. Vale, pasamos a la siguiente. Vale. Vale, esto, os lo he comentado antes ya.
todos los requisitos o todos los registros que tiene que tener el operador de un establecimiento de venta al por menor y que tiene que tener la documentación al día y sobre todo guardarla el tiempo necesario, que son las cantidades y fechas de adquisición, el origen de las setas, la identificación del género, el procedimiento de conservación empleado si es que hemos utilizado setas incluidas en el anexo C y la fecha de distribución y las cantidades y destinos. ¿De acuerdo? Viene a ser lo mismo que teníamos en el apartado anterior. Pasamos a la siguiente diapositiva y ya nos metemos de lleno a estudiar el sistema PPCC, que es un sistema lógico y directo que tiene por objetivo prevenir problemas relacionados con la seguridad alimentaria. Y nace pues eso, ante la experiencia de haber comprobado que las inspecciones y los análisis de producto no constituyen una metodología suficiente para garantizar la seguridad de los alimentos en todas las circunstancias, con lo cual pues, es necesario que cada empresa tenga la responsabilidad de tener un sistema de autocontrol. Vale. Pasamos a la siguiente diapositiva. Es el reglamento 852 relativo a higiene, el que un poco nos marca estos puntos que vamos a ir estudiando y lo primero que tenemos que tener en nuestra empresa es un equipo encargado o responsable del sistema PPCC. Un equipo que normalmente las empresas son pequeñitas, seguramente de los que nos estáis oyendo pues tendréis empresas pequeñitas que sois 4 o 5 personas o a lo mejor hay alguna más grande. El caso es que lo ideal es que sea un equipo multidisciplinario o en cuyo caso pues, el responsable de la empresa, la persona responsable de producción, el responsable de calidad y poco más. Es decir, que el equipo de APPCC pues estará formado más o menos en las empresas pequeñas por los integrantes de la empresa. Tendría que estar formado e informado de cómo es su APPCC, conocerlo al detalle porque es la base de que funcione. No solamente hay que tenerlo, sino que hay que utilizarlo y que funcione. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vale. Vale, pues en este sistema PPCC tendremos también una serie de documentos indispensables, como son los planos de instalaciones, los recorridos, los equipos, fichas técnicas de cada uno de los productos que elaboramos, el catálogo de productos y sus códigos, todo lo que nosotros vamos a producir bien definido, como digo, con sus fichas técnicas aprobadas y, por supuesto, lo que he dicho antes, muy importante, el diagrama de flujo, que es un esquema representativo de lo que está sucediendo, de cómo es el sistema productivo de cada uno de los productos que elaboramos. Ese diagrama de flujo, que es único, tiene que estar comprobado y verificado por el sistema, por el equipo de APPCC y bueno, comprobarlo in situ porque es fundamental, comprobarlo, como os decía antes de ponernos en marcha con nuestra empresa y luego de forma periódica, pues para comprobar que no ha habido cambios. Vale. O cada vez que hay algún cambio o cada vez que metamos un ingrediente nuevo en nuestra formulación o compremos una máquina nueva o hagamos cualquier cambio, tenemos que volver a comprobar los diagramas de flujo. ¿De acuerdo? Ahí tenéis al lado un ejemplo de ficha técnica de producto que bueno, nos vendría un poco a indicar pues, qué información tenemos que tener recogida de cara a la comunicación con nuestros clientes y de cara pues, a saber cuáles son las prescripciones del producto. Pasamos a la siguiente. Vale. Bueno, aquí para cada etapa supongo que el sistema PPCC pues lo que va a hacer es analizar estos peligros de los que partíamos al comienzo de la exposición, pues partíamos de la descripción de los peligros físicos, químicos y biológicos y otros peligros asociados a la producción de setas y para cada etapa tenemos que tenerlos en cuenta, tenemos que ir estudiándolos. Aquí tenéis, bueno, se lee muy pequeñito porque lo tenéis en la diapositiva muy pequeñita, pero bueno, sería una descripción de los peligros, el tipo de peligro biológico, como la descripción de qué tipo de peligro podemos encontrar en un proceso, en una etapa específica y cuáles serían las medidas preventivas para evitarlos, ¿de acuerdo? Eso tendremos que tenerlo en nuestro sistema PPCC bien definido y bien claro, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente. Vale. Bueno, pues en nuestro sistema PPCC determinaremos los puntos de control crítico para cada etapa, como he dicho, y definiremos el punto de control crítico y también los límites aceptables para esos puntos de control, cómo los vamos a medir, quién se va a encargar. Es decir, hay que tener un manual, hay que tener un procedimiento. ¿Vale?
Entonces, estableceremos los límites críticos, que normalmente pues, muchos de ellos están estandarizados, pero otros son experiencia propia de la empresa o del sector, otros están legislados y otros pues hay que buscarlos en bibliografía, ¿no? Muchas de las veces. Al final, el límite crítico es el criterio que diferencia la aceptabilidad de la inaceptabilidad del proceso. Es el que va a decir si el proceso está bajo control o no está bajo control. Vale, pasamos a la siguiente. Vale. Puntos críticos de control de una empresa que se dedica a la transformación de setas. Bueno, en una primera fase, en la fase de selección y elección de las materias primas, pues tenemos peligros químicos con presencias correspondientes a especies tóxicas, perdón, y bueno, pues tendremos que contar con un personal experto y formado. Y, por supuesto, tener también unas prescripciones de compra y un control de proveedores exhaustivo. Vale. También podemos tener en esa fase, en esa etapa, peligros físicos asociados pues, eso, a cuerpos extraños incrustados en hongos comestibles. Muchas veces se comercializan o se compran pues, hongos secos pues hongos secos o polvo de hongos, sémolas de hongos, en los que puede haber materiales extraños. Entonces, es indispensable, aparte de tener personal experto, tener también un detector de metales. Bueno, también la dosificación de aditivos y conservantes en el caso de la industria, bueno, pues peligros biológicos y químicos que tendríamos que considerar, y la esterilización como un punto clave, ¿no? Un punto crítico para eliminar un peligro biológico, en este caso pues las esporas de Clostridium botulinum. Por lo tanto, tendríamos que tener control de temperatura y tiempo y un sistema adecuado, un autoclave en nuestra industria alimentaria. Estos son algunos de los puntos críticos que podemos encontrar y vamos a pasar a la siguiente. Vale. Hay que establecer, por lo tanto, los puntos críticos, hay que establecer los límites críticos y hay que establecer un sistema de vigilancia para cada punto crítico, porque tenemos que tener el proceso bajo control. Así que de esa manera podremos corregir las posibles desviaciones que puedan dar lugar durante el proceso productivo. Y tenemos que definir documentalmente qué es lo que vamos a vigilar, cómo lo vamos a vigilar, quién se va a encargar de vigilarlo, cómo se va a vigilar, es decir, con qué instrumentación, cuándo se vigila y los registros asociados a todo este sistema. ¿De acuerdo? Es fundamental tenerlo documentado y, sobre todo, tener los registros asociados a todo este procedimiento. Vamos a pasar a la siguiente. Vale. También tendremos que tener contemplado en el sistema PPCC la adopción de las medidas correctoras que vamos a poner en marcha, teniendo en cuenta que nos hemos pasado de un límite crítico, por ejemplo, pues tendremos que tener claras esas medidas correctoras a poner en marcha para evitar en el futuro también repetir posibles accidentes. Entonces, habrá que estudiar que el motivo de la situación por el cual el punto de control crítico está fuera de control, que se ha corregido, habrá que documentarlo, y se debe aplicar el principio de precaución, incluir en la retirada de los productos que puedan ser sospechosos o estar afectados. Todo esto debe estar igualmente documentado y tiene que haber un procedimiento en el que se describa cómo va a ser cada uno de estos procesos. Pasamos a la siguiente. Bien. Además, hay que verificar el sistema. Es decir, el último paso de nuestro PPCC es, después de todo, verificar que está funcionando. Hay que hacerlo antes de implantar el sistema PPCC, como he dicho. El equipo de APPCC se reunirá para poder hacer un checklist de su funcionamiento y hacer una autoevaluación, una auditoría interna, para ver si está funcionando el sistema PPCC tal cual está planteado. Y después de implementar el APPCC, pues tendremos que hacer pruebas de comprobación para verificar efectivamente que es eficaz. ¿A través de qué? Pues a través de análisis microbiológicos de productos finales, a través de estudios o reclamaciones de clientes, todas las quejas que hemos tenido durante el año, revisión de los sistemas o los resultados de autocontrol, si hemos tenido algún incidente. Y, por supuesto, la comprobación in situ, como hemos dicho, de los diagramas de flujo y de que el sistema está funcionando. Con todo esto tendremos, pues de forma periódica, normalmente es anual, tendremos que verificar que el sistema está bajo control. Pasamos a la siguiente. Vale.
y nos metemos directamente a otra parte fundamental de la documentación de calidad de una industria alimentaria que se dedica a la transformación de setas, que es los prerequisitos. Y es que el diseño es fundamental para tener éxito. O sea, si un mal diseño, como digo aquí, condiciona el diagrama de flujo, el recorrido de producto y, en definitiva, pues al comportamiento del personal manipulador y al éxito de la operación. Entonces, una mala elección de materiales puede dificultar la limpieza de superficies, de equipos, instalaciones, puede causar que se formen biofilms no controlados. Podemos tener, pues eso, contaminaciones físicas muy fácilmente, por supuesto biológicas. Y bueno, un mal funcionamiento de equipos de frío pues nos puede provocar una mala conservación del producto, y un mal estado de calibración de un equipo pues nos puede falsear datos y tomar decisiones erróneas, con lo cual todo esto es fundamental. Los prerequisitos son parte fundamental del éxito del control de los puntos críticos. Pasamos a la siguiente. Cada empresa tendrá que tener, por tanto, como decía, en su documentación del APPCC, los planos de las instalaciones, como hablábamos anteriormente, la lista de maquinaria de equipos y utensilios actualizada, por supuesto, dónde están ubicados, sus fichas técnicas, las instrucciones de funcionamiento, y luego establecer un plan de mantenimiento preventivo para pues, garantizar el buen funcionamiento de estos equipos en el tiempo. Pasamos a la siguiente. Vale. Para tener un plan de mantenimiento de equipos e instalaciones adecuado, tenemos que tener un responsable interno de la gestión de mantenimiento, manuales e instrucciones de equipos y maquinaria, garantías de los equipos, la lista de equipos, como he dicho antes, las fichas o procedimientos, registro de mantenimiento. Y aunque se realice un buen mantenimiento, pues siempre habrá problemas y siempre habrá algún incidente. Tendremos que tener documentados todos esos incidentes, cómo se han solventado. Por supuesto, si hemos realizado calibrados, también tendremos que tener un registro de las operaciones de calibrado. Y si hemos subcontratado algún equipo, pues también tendremos que tener registro del mismo. Vale. Tendremos que tener protocolos de actuación en el caso de mal funcionamiento de una máquina, y todo esto estará documentado y será conocido por el personal. Eso es otra parte importante, que entraremos en ella cuando pasemos por el prerequisito de formación. Pasamos a la siguiente. Vale. En cuanto a otro prerequisito, otro de los más importantes, el control del agua. No todas las instalaciones, no todas las industrias son iguales. Algunas disponen de agua de red, otras disponen de agua de pozo, con lo cual el control del agua va a ser más o menos exhaustivo en función de estas condicionantes, ¿no? Pero el agua es algo fundamental en una industria de estas características, y tenemos que tener, pues eso, igualmente un procedimiento documentado en el que digamos cuáles van a ser los usos previstos de ese agua, la descripción de las fuentes de suministro, si va a ser de red pública o de pozo, la descripción de la red interna, es decir, cómo es nuestro sistema de instalaciones, en este caso de fontanería. Si hay algún tratamiento interno al que sometemos el agua, específico, en este caso pues no suele ser lo habitual. Y luego, pues, las actividades de comprobación, esa cata diaria y esa comprobación del nivel de cloro que tenemos que llevar a cabo y llevarlo registrado diariamente para, bueno, pues de alguna forma tener claro que está todo bajo control, y podemos solicitar inclusive al ayuntamiento pues alguna analítica para tener dentro de nuestro sistema de archivo de documentación. Pasamos a la siguiente. Vale. Y bueno, aquí simplemente os pongo cómo vamos a realizar este tipo de operaciones. Son ejemplos de cómo diseñaríamos nuestro protocolo, nuestro prerequisito de control de agua, para ver pues, qué vamos a comprobar, cómo lo vamos a comprobar, dónde, cuándo y quién es el responsable. Todo esto sería el esquema de redacción de ese protocolo, para que me entendáis. Entonces, todo esto tiene que estar documentado y tiene que estar bien definido específicamente para nuestra industria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué vamos a usar el agua? Pues principalmente para limpiar equipos, para limpiar las setas o las trufas, independientemente de que estemos trabajando, en el tipo de industria que estemos trabajando, como elemento de refrigeración, como elemento de tratamiento térmico para el autoclave, incluso como ingrediente, ¿de acuerdo? Entonces, el agua está presente fundamentalmente en este tipo de industrias. Pasamos a la siguiente. Otro prerequisito
es la limpieza y desinfección. ¿Y qué debemos tener en nuestra industria documentado o que tenemos que tener en nuestro procedimiento? Pues la lista de productos homologados y las fichas técnicas, las precauciones y condiciones del uso de estos productos, el programa de limpieza, es decir, qué vamos a limpiar, cómo lo vamos a limpiar, cuándo, quién lo limpia, los registros asociados a esa operación. Y luego las actividades de comprobación. Siempre que tenemos un procedimiento tenemos más o menos el mismo esquema que se está repitiendo, que es qué es lo que tenemos que hacer, cómo se va a hacer, pero luego tenemos que comprobar que eso se está llevando a cabo y que se está haciendo bien. Para eso tendremos que definir qué es lo que vamos a comprobar, cómo lo comprobamos, cuándo, quién y los registros asociados a estas operaciones de comprobación que tienen que quedar en nuestra documentación visible, ¿no? Y sobre todo si la empresa ya está pensando en ir más allá y no solamente cumplir con su APPCC, que ya es suficiente, sino ir más allá y certificarse, pues, por ejemplo, en una norma de calidad como puede ser un estándar, una IFS, una BRC. Vale. Tenemos que garantizar con la limpieza pues, que hemos eliminado todos los restos vegetales, orgánicos, inorgánicos y las biopelículas o los biofilms que se puedan formar en el día a día de nuestras operaciones. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente. Vale. En el programa de limpieza y desinfección, como os digo, tenemos que definir qué se limpia, es decir, una lista de elementos que se deben limpiar y si hay alguna instrucción específica para limpiarlo, pues cómo se limpia. Es decir, que tendremos que poner un protocolo de limpieza específico si hay algún equipo que lo requiere. Cuándo lo debemos limpiar, es decir, la frecuencia, si va a ser diaria, semanal, mensual, después de cada operación. ¿Vale? Y después quién lo va a limpiar y quién va a ser la persona responsable, con su nombre y cargo. Pasamos a la siguiente. Vale. Tendremos que definir, por tanto, protocolos que deberán conocer perfectamente el personal encargado de esta operación de limpieza. Entonces, bueno, en los protocolos igualmente definimos y hacemos de forma concisa, adaptamos toda esta plantilla que veis aquí de qué, cómo, cuándo y quién, lo adaptamos a nuestras condiciones específicas de nuestra industria alimentaria. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues tendríamos que ir zona por zona o elemento por elemento de limpieza, o sea, maquinaria, zona, especificando cómo vamos a desarrollar esas tareas de limpieza. Pasamos a la siguiente. Vale. Como os digo, siempre al final de estas operaciones hay que comprobar el cumplimiento de la eficacia. Por lo tanto, habrá que realizar una actividad de comprobación para observar si la limpieza y la desinfección se están realizando apropiadamente y si el programa está funcionando bien. Entonces, bueno, aparte de tener un control visual, es decir, ir por las zonas y salas comprobando visualmente que todo se está realizando según lo previsto, también tendremos una serie de comprobaciones para verificar la eficacia del programa que son microbiológicas. Entonces, estaremos encargados de realizar tomas de muestras de superficie, de maquinarias, de grifos, de suelos, de paredes, para determinar si nuestros protocolos de limpieza están funcionando bien. Normalmente esto se suele hacer de forma anual y en el caso de que los límites que hemos establecido de limpieza pues estemos superando esos límites, pues lo que tenemos que hacer es repetir estas operaciones de limpieza y de nuevo la verificación y la comprobación de la eficacia del programa para pues estar de cara a la seguridad y tener el sistema de limpieza bajo control. Vale, pasamos a la siguiente. Otro prerequisito es el plan de control de plagas. Normalmente en las industrias pequeñitas, pues este servicio se suele subcontratar. Entonces, bueno, normalmente lo que vamos a hacer, bueno, el objetivo del plan de control de plagas es evitar o dificultar al menos la entrada de animales indeseables en las instalaciones. Tener un sistema de vigilancia y programar tratamientos de control o erradicación en el caso de que sea necesario. Como os decía, se puede subcontratar este servicio y la empresa responsable pues, será la responsable de aplicar los productos autorizados, de informar a los responsables de la empresa y de facilitar toda la documentación relativa a los tratamientos. Toda esta documentación deberá estar conservada por la empresa y cada vez que se realiza una operación, la empresa tendrá que realizar
un registro con las operaciones realizadas, los productos empleados y las zonas afectadas. Vale, pasamos a la siguiente. Vale. Bueno, tenemos una serie de medidas de prevención y control, medidas higiénicas, barreras físicas, dispositivos físicos y biológicos, que son medidas para controlar y detectar la presencia de posibles plagas, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a barreras físicas, pues son todos los puntos de entrada, todos los puntos o accesos de nuestras instalaciones que deberemos mantener en buen estado, ¿de acuerdo? O sea, no solamente no es tarea de una empresa a lo mejor subcontratada que el tener bajo control el acceso, no el acceso, perdón, sino verificar que no hay problemas, en este caso, biológicos, pero por otra parte será tarea nuestra tener un buen mantenimiento de nuestras instalaciones para mantener las barreras físicas activas, ¿de acuerdo? Y también pues tener dispositivos físicos y biológicos como trampas, aparatos de atrapa insectos, etcétera, que serán también, que habrá que mantener y habrá que tener, pues eso, registrados, pero sobre todo vigilados. Vamos a pasar a la siguiente. Vale. Tendremos que tener, en el caso de que subcontratemos el servicio, un contrato con la empresa externa, una memoria descriptiva de cómo se va a realizar el control, como os decía. Esa memoria descriptiva tendrá establecido una periodicidad, una frecuencia para la vigilancia y tendremos todas las fichas técnicas y de seguridad de los productos utilizados y los carnets del aplicador de aplicadores de este tipo de productos o fotocopia de ellos del personal de la empresa que se va a encargar. Así también tendremos registros de comprobación o vigilancia que ellos mismos hacen y que nosotros también podremos seguir como medida preventiva interna. De acuerdo, pasamos a la siguiente. Otro punto importante de los prerequisitos es el plan de formación de personal y de higiene en la manipulación. Importantísimo. Tendrá el personal específico de nuestra empresa, tendrá que tener conocimientos generales comunes a todos los operarios de la empresa, pero también específicos de cada puesto de trabajo. Entonces, habrá que establecer en este plan de formación cuáles van a ser esos conocimientos generales necesarios, los específicos de cada puesto, estudiados según las inquietudes y las motivaciones de cada persona que trabaja dentro de nuestra empresa, sobre todo detectando esas necesidades o esas carencias. El programa de formación tendrá que tener también un calendario que además estará registrado y archivado y que deberá cumplirse, por lo menos en la medida de lo posible. Actividades de comprobación de ese cumplimiento y la designación del responsable del programa o el plan de formación. Todo esto tendrá que estar redactado y tendrá que estar adaptado a nuestra empresa. Habrá una serie de registros en relación a, pues eso, las actividades formativas que hemos hecho, de qué se trata, cuántas horas, dónde se ha realizado, quién la ha realizado, cuál ha sido la temática, las horas de desarrollo y, bueno, y sobre todo también pues si se ha superado o no se ha superado, si ha habido alguna prueba, pues también si se ha superado o no se ha superado o si se tiene algún tipo de acreditación de la actividad formativa, todo eso se conservará en la carpeta correspondiente de formación del personal. Pasamos a la siguiente. Vale. La siguiente es el plan otro requisito es el plan de control del proceso productivo y prevención de contaminaciones cruzadas. Entonces, hay que controlar cada fase del proceso productivo, ya lo hemos visto. Tendremos que tener, por tanto, una hoja de registro de producción diaria en ese registro que es, pues cada empresa tiene su formato, ¿no? Pero es un registro en el que es básico para la trazabilidad igualmente, porque es en el que vamos a tener nuestra hoja de producción, es decir, nuestra hoja de ruta, las actividades que hemos realizado, los parámetros que se han medido y todo esto tiene que estar controlado y registrado para pues cumplir con nuestro protocolo. Vale. Hay que informar a los trabajadores o tener por lo menos protocolos que ellos conozcan para que sepan las instrucciones técnicas que tienen que desarrollar en cada uno de los procesos. ¿De acuerdo? Eso tiene que estar documentado también.
Medir, pues eso, controlar las fases significa medir. Tenemos que estar comprobando, tenemos que medir temperaturas, tiempos, pesos, cierre, si está bien etiquetado un producto. Para eso pues dispondremos de una serie de herramientas que por supuesto tendrán que estar calibradas y que en la medida de lo posible pues te estemos registrando en tiempo real y que estemos dejando constancia de que todo eso está bajo control. Vamos a pasar a la siguiente. Vale. Debemos evitar, como hemos dicho al principio, en todo momento la contaminación cruzada, separando las zonas limpias de las zonas sucias. Y, por lo tanto, esa separación podrá ser espacial o temporal. Es decir, a lo mejor va a coincidir que en un mismo espacio tenemos dos tipos de elaboraciones, pero tendremos que o bien hacer un calendario de trabajo para que no coincidan en el tiempo, o bien tener esos dos espacios totalmente separados y delimitados. Vale, ya decíamos también antes en la descripción de instalaciones que la marcha hacia adelante es fundamental en el diseño de la industria. No podemos pasar de una zona sucia a una zona limpia y el diseño tiene que ser lineal. Pasamos a la siguiente. Cuando tengamos un producto no conforme, tenemos que tener también un plan de contingencia porque no podemos por error expedirlo no sé, o confundirnos y utilizar un producto o una materia prima que ha llegado no conforme. Entonces, tendremos que tener un plan o un diseño de diferenciación de estos productos no conformes mediante un etiquetado, mediante una zona específica en la que tengamos los productos no conformes y disponer pues eso, también de una trazabilidad o un sistema de autocontrol que nos permita ir hacia la causa del problema, porque tendremos que desarrollar una no conformidad en la que tendremos que analizar las causas y tendremos que intentar cerrarla de la manera más rápida posible. Vamos a la siguiente. Bueno, otro punto importante de los prerequisitos es la homologación y el control de proveedores y mercancías. Es fundamental tener en este plan de homologación pues, una lista de proveedores, o sea, plantearnos que tenemos que tener una lista de proveedores homologados con todos sus contactos actualizados, ¿de acuerdo? Tendremos que tener también unas especificaciones de compra que son únicas para cada tipo de proveedor y para cada materia prima o auxiliar que nos suministren. Y además son en esas especificaciones donde vamos a poder poner nuestros criterios de calidad o criterios internos para la compra. Y luego tendremos que establecer igualmente en este plan de homologación unas actividades de comprobación para ver que efectivamente está funcionando nuestro plan de proveedores. Es un punto importantísimo para el éxito de una industria de estas características, tener definidas las acciones que vamos a específicas, correctoras que vamos a tomar cuando se incumple cualquiera de estas especificaciones. Tenemos que tenerlo todo por escrito, tenerlo bien planificado y, sobre todo, tener muy claro que tenemos que tener orden de la documentación, es decir, que tenemos que tener nuestros proveedores bien organizados, nuestra lista de proveedores con su teléfono de contacto en caso de crisis también, toda la documentación anexa que nos suministren. Por supuesto, si estos proveedores además están acogidos a algún estándar de calidad, pues nos facilitan muchísimo las tareas, porque esta acumulación de documentos es muy rápida, suele ser la comunicación muy fluida, muy rápida con proveedores certificados y además tenemos unas garantías importantes, ¿no? Vale, se revisará el cumplimiento de las especificaciones de compra por parte de los proveedores. Esto es importante, evaluar y revisar que se están cumpliendo las especificaciones, sobre todo a la hora de la recepción de las materias primas que nos llegan. Ver si efectivamente cumplen con aquello que nosotros habíamos pedido o por lo menos con lo que se ha comprometido nuestro proveedor a suministrar. Pasamos a la siguiente. Vale. Otro prerequisito, y aquí pues también hay un punto importante, es el plan de control de la trazabilidad. Y ya sabéis que por trazabilidad pues entendemos la capacidad de localizar y realizar el seguimiento de un producto a lo largo de todo el proceso de producción. Entonces tendríamos una trazabilidad aguas arriba y una trazabilidad aguas abajo dentro de la cadena de suministro y luego una trazabilidad interna de nuestro propio proceso productivo. Es fundamental, aparte de tener un buen sistema documentado y tener todo agilizado,
en la medida de lo posible, utilizar las nuevas tecnologías. No es necesario en una pequeña industria tener grandes herramientas, porque podemos documentarlo de forma manual y, eso sí, tener mucho orden y tener las cosas claras. Pero sí que existen programas de gestión interesantes que nos agilizan mucho las cosas y que nos permiten en un tiempo muy corto llegar a una trazabilidad hacia adelante rápida o inclusive pues, tener una trazabilidad interna casi inmediata. Entonces, yo siempre pues eso, aconsejo tener un programa de gestión que agiliza mucho las cosas y utilizar las nuevas tecnologías, las TICs, porque también agilizan mucho los procesos. Claro, independiente, esto es dependiente, mejor dicho, del tipo de industria que tenemos, si es muy pequeñita o si ya tenemos un buen volumen de negocio. Importante hacia la trazabilidad hacia atrás, pues tener, como decía en el punto anterior, bien seleccionados a nuestros proveedores, porque de ellos vamos a depender muchísimo. Entonces, en el sistema de loteado tenemos que tenerlo claro, de ellos y el nuestro, tener un enlace entre el sistema de loteado aguas abajo y el nuestro, el de productos intermedios y el de expedición, es decir, que tendremos que tener claro y documentado cómo va a ser nuestro sistema de loteado. Tenemos que identificar, pues eso, puntos intermedios, lotes internos, quiero decir, y tener todos estos registros guardados al menos 2 años, por si acaso. Por supuesto, también en nuestro sistema de trazabilidad, pues es importante tener agilidad y para eso necesitaremos realizar operaciones de comprobación de forma periódica. Pasamos a la siguiente. Vale. ¿Por qué? Pues porque la trazabilidad no deja de ser una herramienta fundamental para todo, ¿no? Para seguir la pista de una materia prima, para poder solventar problemas con proveedores, problemas con clientes, para sobre todo resolver incidentes pues que pueden ponernos en situaciones muy críticas. Y bueno, pues si hay una incidencia, pues tendremos que ser capaces de llegar a todos los datos de ese producto que hemos paralizado en un tiempo no superior a 4 horas y tener la capacidad de poder informar a las autoridades competentes en ese tiempo con todos los datos que necesitemos. Para eso, si la cadena de suministro es muy larga o el proceso ha sido complejo, pues tendremos que tener muy claros y muy bien archivados todos los datos que hemos dicho en los apartados anteriores y que tienen que ver con el sistema productivo. Tendremos que realizar simulacros y ejercicios de trazabilidad con frecuencia apropiada para, pues para tener esa agilidad que se requiere en un momento dado, en un momento crítico. Muchas veces los propios clientes, perdón, son los que nos van a exigir, nos van a pedir que hagamos ejercicios de trazabilidad o nos van a pedir una trazabilidad de un producto en concreto, pues un poco como medida de control, de homologación, cuando no tenemos esos estándares de los que hablamos, una IFS, una BRC o una FSSC 22000, pues cuando no tenemos esos estándares que bueno, ya garantizan a nuestros clientes que somos ágiles en todo, pues a veces nos piden los clientes que hagamos ejercicios de trazabilidad o, bueno, o simplemente lo hacemos nosotros para poder tener constancia de que estamos controlando, o sea, que tenemos nuestro sistema bien implantado. Vale. Vamos a la siguiente. Nos metemos ya en el control de etiquetado y aquí vamos a estar ya el rato que nos queda. Y bueno, el etiquetado de los productos, pues en este caso, en la producción vamos, varía mucho entre lo que es las setas que se comercializan en fresco a los productos etiquetados que se comercializan pues, como un producto alimentario estándar que estarían dentro del marco legal del reglamento 1169 de 2011. Vale. Bien. ¿Qué datos deben aparecer en una etiqueta de un producto micológico envasado? Bueno, aquí os he puesto un ejemplillo de algunas cosas que hay por el mercado que a veces nos dan dolor de cabeza, ¿no? Porque es como que no nos enteramos muy bien o están en el límite de lo que sería legal, ¿no? Lo que tendremos que tener en la etiqueta es, para empezar, la denominación de venta del producto. En este caso tendremos que cumplir con el reglamento 1169 y con lo establecido también en el reglamento 30/2009, específico para la comercialización de setas, y nos piden que pongamos el género y la especie de los hongos utilizados si se trata de hongos silvestres o cultivados también, si son silvestres o son hongos de cultivo. Se podrá hacer mención al nombre común. Aquí tenéis, por ejemplo, el Fredolic botón,
Bueno, esta es una etiqueta curiosa porque pone bolets, la marca comercial Ferrer, y luego pone Fredolic, que es un nombre común de una seta. Y resulta que, bueno, esa seta, el nombre común de esa seta suele hacer alusión a la Tricoloma aterrium, pero resulta que dentro del bote ya se ve en la imagen, pero también en los ingredientes aparece que es Volvariela volvácea, agua, sal, acidulante, ácido cítrico, antioxidante y ácido ascórbico. Entonces, bueno, al final tenemos un lío de especies increíble, porque hay un nombre común que no corresponde con la especie que hay dentro del bote, y además hay aquí una alusión a bolets, que bueno, pues es también otro nombre común, que no sabemos muy bien a qué hace referencia. El caso es que hay etiquetas que llevan mucho a la confusión, ¿no? De la persona que compra el producto. Y precisamente una de las premisas del etiquetado que aparece en el reglamento es que no podemos hacer eso con el consumidor. No se puede hacer no se puede confundir al consumidor con una información o con demasiada información o con una información que no tiene que ver con lo que estamos vendiendo, ¿no? El tipo de producto, bueno, otra de las cosas que aparecen o que deben aparecer en la denominación de venta del producto es el tipo de producto. Si son secos, hongos secos, frescos, salados, congelados, fermentados, envasados. Y luego la forma de presentación, si son enteros, laminados, en polvo o mezcla. ¿De acuerdo? Eso sería en cuanto a la denominación de producto. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vale. Aquí os he puesto algunas imágenes de algunos ejemplos de mal etiquetado o de etiquetado pues, dudoso, ¿no? En el que, bueno, tenemos aquí unas setas, es una bandejita de peso variable que, bueno, tiene así, aquí su código de barras, tal, y el nombre del producto, bueno, son trompetas, son níscalos, bueno, aquí pone níscalos directamente, aquí unas setas de carzo de cultivo que pone seta rebozuelo. Y bueno, pues algunos productos como otro de estos botes que he encontrado en el Rincón Gourmet, haciendo un poco de búsqueda sobre etiquetas, en el que te venden, pone setas Robellón, luego pone boletus de nuevo, y luego además pone un sinfín aquí de setas muy bonitas en la etiqueta, ¿no? O sea, hace alusión a un montón de setas cuando realmente solo están vendiendo una seta. La denominación de este producto, según su marca, o sea, según la etiqueta, es Robellón entero medallón, ¿vale? Hemos visto que cumple con esos requisitos de citar el nombre común, el estado, que es entero, medallón. Vale, y luego ponen ingredientes, que es un Robellón silvestre, Lactarius deliciosus, ya sabemos que tenemos que poner el nombre científico, agua, sal, ácido cítrico, antioxidante, ácido ascórbico. Bueno, el caso es que al final, bueno, aquí ponen la etiqueta que son setas silvestres, bueno, aparece la palabra boletus, aparece la palabra Robellón, aparecen un montón de setas. Como consumidor, si la persona es un consumidor habitual, bueno, pues conoce el producto, pero una persona que no conoce el producto realmente se encuentra ante un bote de setas que no sabe muy bien qué es lo que van a encontrar cuando las abra. Entonces, para eso sirve un poco la reglamentación de etiquetado, pero aún así vemos ejemplos, que estos son ejemplos del Rincón Gourmet del Corte Inglés, en el que encontramos este tipo de productos que se venden online. Pasamos a la siguiente. Vale, también otro punto importante dentro de los requisitos mínimos de etiquetado es la identificación de la empresa, es decir, el nombre o razón social o denominación del fabricante, la persona responsable que es el envasador y que está establecido dentro de la Unión Europea y, en todo caso, su domicilio. Y luego la lista de ingredientes es otro de los requisitos que tienen que estar dentro del etiquetado. La cantidad de los ingredientes que se citan en orden decreciente, los aditivos y aromas que hay que especificarlos. Bueno, esto lo tenemos en la siguiente diapositiva. Los aditivos, los aromas y cualquier otro ingrediente que tengamos dentro de lo que es el producto derivado o sea, el producto micológico o el producto elaborado únicamente con setas. La cantidad real de un ingrediente se entiende en los casos, por ejemplo, como el paté que tenemos aquí, el paté de boletus. Entonces, es un paté elaborado con un montón de ingredientes y en este caso, pues citamos, como habla específicamente de que tiene boletus, tendremos que especificar en sus ingredientes, como veis en la contraetiqueta, que tiene un 25,2% de boletus edulis. Entonces, siempre que se hace mención en la etiqueta a un ingrediente en cuestión, tendremos que poner su cantidad real, entre paréntesis, con el porcentaje. Vale, pasamos a la siguiente. Vale, como os decía, los aditivos.
Los aditivos y los aromas hay que especificarlos utilizando o bien el nombre específico, como hemos visto, ácido ascórbico, ácido cítrico, o bien utilizando su número E correspondiente. Todo esto está reglamentado también, lo encontraréis en el reglamento 1131/2008, en el que se establece el procedimiento de utilización para los aditivos, las enzimas y los aromas alimentarios. También lo mismo en cuanto a aromas. Los aromas harán referencia en el etiquetado seguido por la designación más específica del aroma a la que se refiere. Normalmente, si es un aroma natural, se hace constancia de ello. En este caso tenéis una lata de boletus aromatizado con aromas naturales, aparecen, no especifica más. El reglamento que rige la edición de aromas es el 1134 de 2008. Y luego también no olvidemos que tenemos que en los ingredientes, en la lista de ingredientes, destacar, si los hubiera, aquellos que sean alérgenos, ¿de acuerdo? O si hubiera trazas, también indicarlo. Vale. No será la lista de ingredientes necesaria en las setas que comercialicemos en fresco, ya que se consideran como hortalizas frescas, excepto las que estén cortadas o sometidas a un tratamiento similar. Pasamos a la siguiente. Vale, otro dato que tiene que aparecer obligatoriamente en el etiquetado es el contenido neto, que se tiene que especificar en kilos o gramos. Si se trata de setas o trufas en conserva, se tiene que poner también el líquido, o sea, lo que sería el peso neto, del producto escurrido, sin el líquido, ¿de acuerdo? Sin el líquido de gobierno. Vale, otro dato que es obligatorio es la fecha de caducidad o de consumo preferente, indicándolo pues como corresponda, consumir preferentemente antes de, si se trata de un producto perecedero, pues la fecha de caducidad, acompañada del día, mes y si es preciso el año. Otro dato obligatorio son las instrucciones para la conservación, es decir, cómo se debe preservar ese alimento para que esté en condiciones óptimas, si tiene que estar en un lugar fresco y seco, si necesita refrigeración, etcétera. Otro punto que aparece en la legislación obligatoria es el país de origen, el número de lote, fundamental para preservar y poder utilizar la trazabilidad de la que hemos hablado, y por último la información nutricional obligatoria. Vale. También hay que hacer mención a que en algunas empresas se utilizan las atmósferas modificadas, pues ya sea para preservar setas o para preservar trufas, y en los alimentos en cuyo etiquetado deben figurar uno o más menciones adicionales son aquellos que han sido envasados en atmósfera protectora. Pasamos a la siguiente. Vale. Por supuesto, tendremos que tener un plan de control del etiquetado y deberemos indicar pues eso, la denominación comercial del producto, en este caso productos alimentarios que se presentan sin envasar, es decir, que vamos a llevarlos, como veis en esta cajita, pues a granel, pues la denominación comercial del producto, en este caso seta de cardo, Pleurotus syringae, la categoría comercial, si está catalogado, la variedad, el origen, bueno, la trazabilidad en general estaría dentro de lo que sería la etiqueta, que no es la que tiene que ver el consumidor, pero sí que tendría que ser la etiqueta con la que se comercializan o manipulan este tipo de productos. Vale, precio de venta público, el producto fresco sin manipular, envasar, no necesita fecha de caducidad ni fecha de consumo preferente. Hay una guía que ha editado Alcosan, cuando pinchéis en este link la vais a poder ver, sobre este tipo de productos alimentarios que se presentan sin envasar. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente. Cristina, ¿cómo vas? Para dejar un tiempo de preguntas. Sí, voy bien, ya estoy llegando al final, no te preocupes, vamos bien, me quedan como 4 o 5 diapositivas. Vale, en cuanto a más requisitos del etiquetado, debe ser legible, todo esto está documentado, o sea, todo esto está pormenorizado en el reglamento, es decir, que lo podéis ver en el reglamento, pero en concreto pues se establece un tamaño mínimo de letra en función de la capacidad del envase. El idioma, por supuesto, obligatorio, forzosamente obligatorio en la lengua de los estados en los que se va a comercializar el alimento. Y declaraciones, que pueden ser, a veces se hacen declaraciones, lo he incluido porque en los productos a base de setas, últimamente pues también se están haciendo algunas declaraciones. Entonces, ¿qué es una declaración de propiedades saludables? Pues cualquier declaración que afirme o sugiera una relación entre una categoría de alimentos o un alimento y sus constituyentes y la salud, que tenga que ver con la salud. Todo esto está reglamentado en el Reglamento Europeo 1924-2006.
Y en cuanto a declaraciones nutricionales, igual, es una declaración de que el producto afirme o sugiere que tiene propiedades nutricionales benéficas específicas. Pasamos a la siguiente. Vale, aquí os he puesto unas imágenes de productos que podemos encontrar en los que hay declaraciones, ¿no? Aquí tenemos una mezcla mágica, pone aquí. Es una mezcla de 5 setas que es buena para, aporta energía, salud mental, reducción del cansancio y de la fatiga. Bueno, son ya una serie de declaraciones importantes. Y luego, por ejemplo, aquí tenéis una infusión de Reisi que tiene pues una declaración en su tabla de valores nutricionales, incluye conceptos como los beta y los alfa-glucanos y los tripterpenos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces eso estaría más bien o sea, son productos un poco dietéticos, vamos a llamarlo así, y claro, no hay que olvidar que muchos productos que se elaboran en industrias transformadoras están orientados al comercio o al producto gourmet, también a los productos que luego se emplean en otras industrias, como por ejemplo pues, industrias cárnicas o industrias no sé, aceite, carnes, etcétera, donde con los que se aromatizan o se incluyen estos productos intermedios. Pero también no hay que olvidar que también hay un mercado emergente de productos novel o productos novedosos. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí os he puesto un poco una pincelada del reglamento de los Novel Food de 2015, que bueno, hablan de setas que se comercializan por su alto contenido en vitamina D y que están dentro de lo que serían los nuevos alimentos. Y aquí una lista de alimentos que ya están dentro de lo que sería la lista de Novel Food y algunos como el Pleurotus stratus rico en beta-glucanos que está en proceso de estudio. Vale, pasamos a la siguiente. Vamos a hablar también de las ventas online, que no se nos olvide, porque en este reglamento aparece también condicionantes para las ventas online que deben ser idénticas que una venta in situ, es decir, tenemos que aportarle al consumidor toda la información que necesita. ¿Qué sucede? Que muchas veces esto no sucede. Aquí he sacado buscando setas, etiquetado de setas, pues me he encontrado con los moisarons estos, que su definición es moisarons, entre paréntesis, setas, tal cual. No especifica nada más, simplemente dice que son que está formado por láminas estrechas y blancas. Bueno, no lo leo muy bien porque es la letra muy pequeñita, pero solo pone eso, ingredientes, moisarons, setas, y no pone absolutamente nada más. Entonces, eso a un consumidor pues le crea una gran duda. Se supone que son senderillas, pero se supone, porque realmente si buscamos en bibliografía moisarons hay un sinfín de setas que responden a esa palabra, o sea, que responden a ese nombre común. Así que todo esto, pues hay que tener cuidado con las ventas online, sobre todo si vamos a tener nuestro catálogo de producto, tiene que ser totalmente legible y la letra tiene que poderse ver. Tenemos que el cliente tiene que poder ver los ingredientes y cualquier especificación, incluso la fecha de caducidad. Pasamos a la siguiente. Ya por último, quiero meterme rápidamente, porque no nos da tiempo, a hablar de que si queremos estar desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y tener un gran control sobre los productos, pues elegiremos siempre una marca de calidad diferenciada, que no hay tantas. Es decir, en setas, pues en España tenemos la marca de garantía de Setas de Castilla y León, que es una gran ventaja para el consumidor, ya que consta de un reglamento en el que se especifican todo establecido en el 30, en el reglamento en el que medimos la concentración de setas. Y además, ¿me estáis hablando? No sé si me estáis... Ya está, Cristina, que alguien se había dejado el micrófono encendido. Cristina, no te oímos. Está silenciada. Cristina, enciende el micrófono porque no te oímos. Cristina, no te oímos todavía. Cristina, ¿puedes encender el micrófono que no se te oye? Cristina. Cristina.
Vale, estamos intentando que Cristina consiga tener otra vez audio, a ver si conseguimos. Vale. A ver ahora. Así, ahora sí, ¿no? Venga. Bueno, hemos perdido a Cristina, entonces vamos a ir empezando con la charla de Rodrigo. Rodrigo Gómez, ¿estás por aquí? Sí, hola, buenas tardes, aquí estoy. Mira, hemos tenido problemas técnicos con el sonido de Cristina. Hasta que lo solucionemos, pues empezamos con tu charla y terminamos con la charla de Cristina al final. Perfecto, ningún problema. Dejamos un Vale. poco de tiempo al final para sus preguntas, si queréis. Exactamente. Pues vamos a pasar con Rodrigo Gómez, jefe ETIC de la Fundación CSFOR, Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León, que nos va a hablar de la aplicación Mico QR, sistema clave para la trazabilidad. Y nada, pues os pido disculpas de que hayamos tenido este problema con Cristina, pero vamos a tener tiempo ahora de solucionarlo y terminaremos con sus preguntas al final. Cuando quieras. Perfecto, Todo nada, tuyo. muchas gracias. Gracias, Ana, por la invitación a la charla y buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, mi papel un poco es dar una pequeña comunicación sobre una solución tecnológica que tenemos implantado en el sector de la comercialización de setas silvestres en España y que quizás pues, puede ser un ejemplo bueno sobre los primeros pasos en digitalización de la comercialización de estos productos. Si la digitalización del sector forestal pues ya está en unos estadios todavía bastante básicos y lo comparamos con otros productos agrícolas y no forestales, pues el de las setas pues más aún. Entonces, bueno, yo no he podido seguir estas sesiones de estos días, pero entiendo que se habrá hablado mucho de trazabilidad, de control de calidad, de fiscalidad y quizás todo el proceso de digitalización, de poder tener controlada la información en los procesos de compra, pues es fundamental para poder garantizar todos esos conceptos. Entonces, bueno, voy a hacer una pequeña presentación, voy a compartir la pantalla. Bueno, pues nosotros, la iniciativa surgió por bueno, o sea, la aplicación MicoCurre es una aplicación híbrida entre una solución para dispositivos móviles para poder trabajar en el monte con ella durante los procesos de compraventa de setas silvestres directamente in situ y una aplicación web para poder gestionar en tiempo real esa información desde la oficina para las empresas que tienen a su gente haciendo compraventa bueno, compras, no compraventa, compra de productos micológicos silvestres a tanto setas como trufas a recolectores.
La iniciativa surgió hace 3 o 4 años y además surgió no tanto de arriba abajo, como muchas veces está pasando, ¿no? en todos los procesos de certificación y de control de trazabilidad, que es importante que sean de arriba abajo para que funcione, porque requiere una normativa, pero nosotros estamos muy contentos con este proyecto porque surgió también de abajo arriba. Fue una necesidad de las empresas, fue una petición de las empresas. Se pusieron en contacto un poco con CSFOR y con empresas, alguna de Castilla y León y otras de fuera de Castilla y León, pues hicimos un análisis de las necesidades de poder desarrollar una herramienta que les ayudara en la digitalización del día a día de su compraventa. Las empresas de setas, como las empresas de cualquier otro producto, pues según sean de fuertes o no, pues tienen más procesos informatizados, ¿no? de su actividad, pueden tener su aplicación de gestión de almacén, de producto, de contabilidad, etcétera, pero quizás no había la posibilidad de poder conseguir una digitalización entera desde el monte que juntara todos los procesos de trazabilidad. Entonces, cuando estamos hablando de la digitalización del sector, estamos hablando sobre todo de trazabilidad. Trazabilidad del producto, de la seta. Entonces, habrá habido charlas en este curso, en este seminario, que hayan hablado de la trazabilidad del producto, pero cuando se habla de la digitalización de un producto, estamos hablando también de la trazabilidad del dato. Es decir, poder garantizar la trazabilidad de las setas a través de una aplicación informática, pero a través de la trazabilidad de la información. Es decir, si se tiene una posibilidad de digitalizar que una compraventa ha sido hecha en un determinado lugar a una determinada persona de unas determinadas especies de setas, pues estás consiguiendo tener la seguridad de la trazabilidad del dato. Y alrededor de eso hay una serie de conceptos que, como propiedad, cliente, intermediarios, la transcripción de la información, es decir, muchos procesos que se generan errores al no digitalizar la información, la localización de las setas, de las transacciones, sanidad, stock, cuestiones legales, fiscales, la producción, la certificación del producto, destinos, rendimientos. Todos estos conceptos los metemos aquí en una nube de conceptos porque al final la digitalización de la información y del proceso pues ayuda a garantizar y a abordar todos estos aspectos. A nivel un poco teórico, hay un concepto que es la pirámide jerárquica del conocimiento, donde en toda esta trazabilidad del dato, al final los datos se convierten en información, la información en conocimiento y el conocimiento en sabiduría. ¿A través de qué? A través de la experiencia. Es decir, cuando alguien... Esto no es un modelo teórico que no afecta únicamente a la transacción de las setas, sino que al final, cuando alguien puede tener información, puede tener unos datos que hay que convertir en información, el conocimiento y la experiencia hace que esa información pueda convertirse en conocimiento y el know-how, la sabiduría, está entendida como el poder explotar ese conocimiento. Lo que ocurre con la digitalización es que la conectividad nos ayuda a que este proceso sea mucho más completo y más ágil. A lo que quiero llegar con esto es que si nosotros tenemos una solución informática que en tiempo real nos conecte, gracias a Internet, al GPS del dispositivo móvil, en tiempo real todos los datos que se están produciendo en el monte y en la transacción, vamos a poder convertir eso en información, en conocimiento y a poder tomar decisiones. Las empresas de compra-venta de setas al final están tomando decisiones en tiempo real, ¿no? De a qué hora, cuándo lo vendo, a quién se lo vendo, si se lo vendo a la persona que me está ofreciendo esto o espero un poco a ver si dentro de media hora se lo vendo a otra persona. Este tipo de herramientas ayudan muchísimo a esa toma de decisiones a la hora de poder gestionar toda esta información gracias a la aplicación. Entonces, la necesidad surge porque al final esta es una foto real que sale en un periódico, ¿no? Que es una foto que nos encontramos normalmente en el medio rural en Castilla y León y no en Castilla y León sobre cómo se hace la transacción de los recolectores en los puntos de compra-venta. Los procesos de digitalización aquí pues son nulos. Aquí hay unos albaranes en papel, donde la gente, de manera tradicional, donde la gente pues, toma sus notas y la empresa que, digamos, tiene a su gente, a sus trabajadores o a sus proveedores gestionando toda esta información, no tiene información en tiempo real sobre precios de compra-venta, sobre productos, qué están comprando los recolectores, qué no están comprando, la calidad del producto que están comprando, etc.
Esto nos llevó a hacer esta aplicación. Entonces, esta aplicación consiste en que todos los compradores de una empresa tienen en su dispositivo móvil, en su móvil tienen una aplicación para un sistema operativo Android en el cual pueden digitalizar la transacción, la compraventa al recolector de los lotes de setas. Además, en este caso aquí, por ejemplo, por lo tanto, tenemos al comprador, a los compradores de las empresas que están comprando al recolector los lotes. Están registrando los lotes, ahora veremos qué tipo de información pueden registrar y a la vez con unas impresoras Bluetooth que son bien baratas y que una empresa se lo puede permitir para cada uno de sus compradores, son como las que tienen los taxis de Bluetooth y de estas de papel térmico, se va a poder imprimir en monte tanto el albarán como un código de barras, primero código QR, en la versión que estamos ahora trabajando es código de barras, para poder meter este papel con el código de la transacción y del lote en la caja de las setas. De tal manera que ya no solo la información queda registrada de la transacción, sino que ya tenemos una prueba para controlar la trazabilidad del registro físico porque ese papel se mete entre las setas o las trufas. La solución sería muy completa, como se hace en otro tipo de productos agrícolas, si el envase fuera reciclable, es decir, si se reutilizara el envase, las cajas de las setas, porque podríamos hacer una aplicación que llevara control sobre la caja, pero como esto no es viable, pues se hace a través de meter un papel en el propio producto. Y en tiempo real, si hay conexión a Internet desde ese punto, y si no, en cuanto el comprador recupera la conexión a Internet, si está en el monte, la información, bueno, pues sube a un servidor en la nube y ahí las empresas de compraventa en su oficina tienen la información en tiempo real de todos sus compradores y de todas las transacciones que están haciendo. En tiempo real completo, sí, o sea, en tiempo real absoluto, si el móvil tiene cobertura móvil para poder sacar esos datos. Entonces, al final el flujo de trabajo es que todas estas personas con su móvil tienen su inicio de sesión, está controlado el comprador, se identifica el vendedor, yo podré tener en mi móvil ya los datos del recolector o los daré de altas, se crea una compra que tiene X lotes. Entonces, yo hago una compra con un recolector, la registro, pero yo puedo estar generando distintos lotes. ¿Qué son los lotes? La distinta clasificación que tengo de las setas que estoy comprando, por calidad y por especie. Ahí imprimo albarán y etiquetas para los distintos lotes y envío esa información y ya desde la oficina ya se va a poder tener esa información. Y en un bucle, digamos, el comprador va a generar todas las compras que quiera a lo largo del día y en la oficina habrá otra persona, un compañero, que está viendo y editando todas las compras y puede buscar por referencia para poder, si hay algún tipo de problema pues con la fiscalidad, con que la Guardia Civil haya requisado esa recolección por cuestiones de regulación, etcétera, pues va a tener en tiempo real, a través de la referencia de la etiqueta, la trazabilidad del producto. Y para algunas empresas, para las más grandes, pues les hemos desarrollado la posibilidad de integrar toda esta información con sus aplicaciones de contabilidad, de facturación, de gestión empresarial, para que no solo genere la trazabilidad y los albaranes, sino que vaya un poco a sus cuentas, ¿no? las transacciones. Vale, estaba mirando un poco la hora. Bueno, la aplicación es muy sencilla de utilización, por eso no necesita formación a los usuarios y prácticamente cualquier persona que maneja un móvil es muy intuitiva y la puede utilizar. Entonces, al final, lo que hemos hablado, se pueden generar compras, enviar compras, las compras se envían una vez que es manual el envío, de tal manera que nos aseguramos que el comprador bueno, pues tiene un poco control de qué es lo que tiene en su móvil y cuándo envía, porque a lo mejor quiere enviar las compras desde su casa al final del día y no desde el monte o lo que sea, y una vez que le da enviar desaparecen las compras de su móvil y ya se sabe que están solamente en el servidor y las están viendo en la oficina. Muy interesante, porque nos lo pidieron algunas empresas, es una opción de resumen diario para que haya un pequeño informe de lotes vendidos, por precio, por calidad, por calibre,
por vendedor, etcétera. Luego la gestión en el móvil de todos los vendedores que tiene cada comprador, porque son repetitivos, entonces muchas veces los compradores de las empresas pues tienen sus recolectores ya identificados y los tienen distribuidos entre ellos. Y bueno, pues el funcionamiento al final es muy sencillo, es que se genera una compra asociada a un único vendedor y se van generando lotes. Los lotes, como vemos aquí, los lotes es una relación entre la especie y la calidad, de tal manera que cada empresa puede generar sus tipos de producto. Tipos de producto es que no va solamente ligado a especies fúngicas, es que si yo quiero que mi empresa vende 3 tipos de producto, por ejemplo, 3 tipos de calidad de boletus de primera, de segunda, etcétera, pues yo me voy a poder generar todos los productos que yo quiera definiéndolos con especie, calibre y calidad. Por lo tanto, esto es una configuración totalmente abierta en función de los requerimientos de cada empresa, de cómo luego clasifica, categoriza sus transacciones a nivel de producto, ¿no? Entonces, la aplicación va calculando todo, va calculando el peso, porque bueno, pues muchos en estas transacciones hay que meter la información que se tiene de la báscula y también va a poder calcular después temas de IVA, retenciones, etcétera. Esto es lo que explicaba antes, los lotes se tipifican por tipo de producto y en un lote vamos a meter el tipo de producto, que es una combinación de especie, calibre, calidad y origen, el número de cajas, es decir, un lote puede tener más de una caja, por lo tanto, y la impresora te saca tantas etiquetas como cajas vaya a tener el lote para que no falten etiquetas, tara y precio, entonces luego se va a poder hacer estos cálculos. Esto es interesante, esto lo introdujimos porque esto está muy relacionado, bueno, lo habréis visto en alguna charla de este seminario, supongo, el problema fiscal, ¿no?, que hay con este tema de la compra-venta de setas. Entonces, también permite, bueno, pues que cuando una empresa identifica a un vendedor, le puede categorizar ya si es agricultor o no es agricultor para un tema del desglose del IVA y el IRPF. Entonces, después con la exportación a Excel o a la aplicación de contabilidad de la empresa, ahí van a poder tener la información fiscal en función de si el vendedor le han clasificado como agricultor o no. Esta es el único avance fiscal un poco que se hizo para identificar la relación de las transacciones con el tipo de persona a la que se les está comprando las setas, ¿no? Y finalmente, cuando se terminan los lotes, yo tengo aquí una serie de lotes, lengua de vaca, 8 cajas de lengua de vaca, 6 kilos, peso neto, tanto el precio, me va haciendo mis cálculos y yo mi compra me sale 150 euros y puedo permitir, hago que se pueda firmar. El recolector firma y esta firma sale en el albarán en papel que le doy al recolector, pero también se almacena en el servidor, por lo tanto yo tengo un albarán digitalizado con la firma y por lo tanto me queda ahí el registro de mi compra-venta, de mi compra. Como veis aquí, pues las etiquetas que van saliendo a las setas pues van metiendo aquí la información de los lotes, etc. La impresora sacará tantas copias de la etiqueta como el número de cajas tiene ese lote. Bueno, las impresoras son muy sencillas y son muy baratas y nosotros recomendamos a las empresas directamente donde las compren en Amazon y esto no es un limitante grande para la implantación de las soluciones, ni la formación ni la dificultad de uso de la aplicación. Y el resumen diario es muy interesante para el recolector. Es un pequeño informe para el comprador, perdón, que se puede hacer directamente el comprador sin tener que tener el perfil de la persona que está en la oficina, ¿no? Entonces aquí puede hacerse unos pequeños informes por día y puede filtrar por vendedor, por tipo de producto, pues para ver un poco los resúmenes y también en la impresora se puede imprimir un poco su resumen del día. Estos informes están siempre asociados al día, no se acumulan más porque para cualquier informe un poco más complejo pues hay que ir ya al acceso a través de la web. Y muy interesante la gestión de vendedores. ¿Por qué? Pues porque si yo soy un comprador de una empresa y tengo mis 30, 40 recolectores identificados y al año siguiente voy a trabajar de nuevo con ellos, pues por lo que sea se me ha roto el móvil o he comprado un móvil nuevo, bueno, pues la lista de vendedores de cada comprador se sincroniza con el servidor de tal manera que tengo como mi cartera de clientes, ¿no? Como comprador de una empresa de setas tengo mi cartera de clientes que son mis vendedores.
Esto, bueno, lo hemos visto antes, voy un poco más rápido, que al final está la posibilidad de enviar las compras, entonces el comprador se queda tranquilo sabiendo si ha salido o no ha salido la información al servidor. Y también se va a poder personalizar tipos de producto en local, en el móvil. Es decir, aunque una empresa tenga ya definidos, por ejemplo, 20, 30 tipos de producto, cada comprador, si quiere, va a poder generar uno nuevo con configuraciones distintas o borrar los que tiene por defecto, etc. Y por último, el acceso web es muy sencillo también. Es un listado de todas las compraventas con filtros para poder buscar por referencia, por lotes, por nombres de compradores, por fechas, etcétera, y poder exportar a Excel. Y es también una solución muy, muy sencilla y las compras desglosan aquí los lotes. Hasta aquí un poco la explicación de la aplicación, de la lógica de la aplicación. Los datos un poco de implantación son estos. La tienen implantada 6 empresas en toda España, los cuales tienen más de 60 compradores y que están utilizando el dispositivo móvil y que han registrado más de 30.000 compras y 46.000 lotes. Y luego algunas de las empresas que son más potentes, bueno, pues van más allá. Entonces, quiero decir que aquí hay un recorrido enorme, ¿no? Pues con personalizaciones donde nos están pidiendo alguna empresa pues fotos del lote, es decir, que también se recoja una foto de cada compra. Sería muy sencillo, gracias al GPS del móvil, ¿no? Georreferenciar la compra de tal manera que sería una información realmente interesante para calcular un poco la presión recolectora. También, bueno, presión recolectora, los puntos de producción en el medio realmente de los puntos de compra-venta. Y bueno, hay muchísimo medio recorrido. Si tengo tiempo voy a poner un pequeño vídeo de 1 minuto donde se ve en tiempo real. Vale, bueno, el audio no es importante porque es una música, realmente no hay gente hablando. Vale. Entonces aquí veis un poco el funcionamiento de la aplicación. Entonces, en este caso es Slaumon, una empresa catalana que es usuaria de la aplicación y de los más activos con ella y en este caso están utilizándola para trufas. Y nada, está gestionando la transacción en el móvil de los datos del peso de la trufa y ahora con la impresora pues va a imprimir la etiqueta para los lotes. Le da al vendedor a firmar el albarán en pantalla, imprime y va a imprimir tantas etiquetas como sacos o cajas de setas, si fueran setas, tenga este lote. Os voy comentando también pues, que las propias empresas lo meten en, por ejemplo, una bolsita de plástico para que no haya problemas con el albarán y vamos con la etiqueta y la cierran. Las empresas directamente nos apuestan por esto porque lo que os comentaba al principio de la charla, ¿no? Que quizás de lo más satisfactorio para nosotros es que es una necesidad de abajo arriba, de las propias empresas, no que se lo esté exigiendo la administración. Porque ellos mismos, las empresas que realmente quieren hacer las cosas bien, pues les enseñan todas las transacciones a la Guardia Civil cuando hay algún problema. Incluso la Guardia Civil nos consta que el otoño pasado les daba la enhorabuena a las empresas de que sin que la normativa esté tan clara como para, vuelvo a la presentación, la normativa esté tan clara como para exigir a todas las empresas que tengan que utilizar algo así, pues las empresas que están utilizándolo, pues creo que es un punto importante para ellas. Vale, y finalmente, se ve el PowerPoint de nuevo, ¿verdad? Finalmente, y termino ya, ¿se ve el PowerPoint? Sí. Vale. Finalmente, y termino ya, comentaros que esto nos ha llevado a otros sectores y es muy interesante porque al final la trazabilidad de un producto donde el entorno no está tan controlado como puede ser la compraventa en el monte de un producto, comparado con un producto agrícola, pues al final tiene muchísimo recorrido. Y estamos con un producto muy similar para otro producto no maderable, que es la resina, en el cual hay distintos pasos también con dispositivos móviles y aplicación en industria.
y con la lógica de la resina, del mercado de la resina, que es muy parecido, pero donde hay un resinero que genera la resina y deja en el monte unos bidones, y después hay un transportista, un carrero, que va a recoger los bidones, pueden ser trabajadores distintos y autónomos, y a través de la aplicación se va llevando toda la trazabilidad del producto hasta la llegada de la resina a la industria. Entonces, quedamos como conclusión que hay muchísimo recorrido para la digitalización del control en tiempo real de productos, con este caso micológicos, pues un poco en pro del control de la trazabilidad y de la fiscalidad del producto también. Y bueno, pues nada más. Aquí tenéis mi dirección para lo que queráis, cualquier duda, o ahora encantado de contestar a alguna pregunta. Sí, efectivamente tienes algunas preguntas, Rodrigo. Vamos a pasar a las preguntas. Muy bien. En lo que se cargan, recordar a todos los asistentes que agradecemos su colaboración, su asistencia. Por favor, rellenad el cuestionario de calidad para seguir mejorando en las jornadas. Estas jornadas son grabadas, así que no pasa nada si no habéis podido asistir a alguna parte. Os enviaremos el enlace en cuanto las colguemos en las redes. También algunas de las ponencias las podemos enviar. Y recordaros que estas jornadas las organizamos la Red de Innovación Rural, que es una iniciativa incluida en el Convenio de Desarrollo de Bioeconomía en las Zonas Rurales por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y las fundaciones públicas de Castilla y León, para mejorar el sector agrícola, ganadero, agroalimentario, forestal y todas las actividades relacionadas, a través de la bioeconomía y transferencia tecnológica. Y perfecto, porque ya tenemos la primera pregunta. Manuel pregunta, para una adecuada trazabilidad, ¿el comprador debería comprar solo a recolectores dados de alta como productores primarios, es decir, registrados como explotador agrario similar? Ahí me pillas, Manuel, porque yo no soy experto en temas de fiscalidad, yo llevo un poco la parte de informática de la aplicación. Sí que sé que las empresas nos pidieron poder diferenciar ese vendedor para luego llevar todo el tema diferenciado de la retención del IRPF, etcétera. Y a mí se me escapa saber si sería obligatorio solo comprar a recolectados dado de alta como productores primarios. Sé que ese tema está encima de la mesa y que está habiendo muchas reuniones de las empresas de transformación de setas con el Ministerio de Hacienda, pero no me consta que haya una solución tan clara como esto. Vale. Manu pregunta también, al imprimirse en el campo con manos sucias, humedad, lluvia, etcétera, ¿el ticket puede borrarse o deteriorarse como el resto de tickets? ¿Podréis hacer copia en PDF? ¿Evitáis el peligro de la tinta de los tickets con el papel térmico que contiene bisfenol A? Sí, la verdad es que el tema del ticket está bajo sospecha, ¿no? La tinta de los papeles térmicos. Pues es como todos los tickets que tenemos nosotros de las tiendas, que los metes en la cartera y a los 6 meses, bueno, a los 2 meses a veces, pues ya no hay tinta. Quizá realmente la vida útil del ticket es muy corta, porque realmente es desde el monte hasta la industria. Por lo tanto, por si en ese viaje es necesario identificarlo. Una vez que el producto ya llega a la empresa de transformación, el producto se transforma. Realmente la trazabilidad, el registro, el papel es lo de menos, porque queda en el sistema registrado. Y si una empresa, por ejemplo, en cualquier momento tuviera una inspección donde exigiera encontrar la referencia de un lote, la información donde está es en la aplicación. Por lo tanto, en la vida real del ticket, por si alguien ve la referencia en el ticket y pregunta a la empresa, es muy corta. Por tanto, no es un problema de durabilidad, no vemos un problema de durabilidad. Y el tema del bisfenol A de los tickets, pues es una cosa a ver, pero el tema es que no hay en el mercado todavía alternativas claras para las impresoras. Gracias. Cristina pregunta, Rodrigo, ¿por qué siendo una aplicación tan buena solo hay 6 empresas? Me parece una aplicación que puede aportar más rentabilidad a muchas empresas. Vale, bueno, pues la verdad es que ha habido mucho más interés de empresas que han estado a punto de adquirirla, porque además la licencia no es nada cara, pero se echan atrás, yo creo, por una cuestión de miedo a muchas veces a
yo no quiero acusar a las empresas de falta de transparencia, al revés, sino que al final son todas las tripas de la empresa, ¿no? Al final todos los datos económicos y de producción. Entonces, al final es un tema de confiar o no en que los datos estén en otro sitio. Nosotros, cada vez que como fundación y no ser empresa, nosotros firmamos un acuerdo muy serio de confidencialidad con la empresa, donde estos datos no pueden salir de la aplicación, por lo tanto nadie puede saber los datos, pero quizás una de las razones a veces de miedo es esa. La evolución natural de esto es este tipo de arquitectura de bases de datos de la que se habla ahora por todos los lados, el blockchain, que lo que hace es que garantiza un poquito más la privacidad de los datos, y si la aplicación la llevamos a eso, pues quizás a lo mejor alguna empresa más se animará. Vale. Pues ya no tenemos más preguntas, solamente agradecerte tu presentación, ha sido muy interesante y muchas gracias por venir. Gracias a ti, Ana, y a todos. Muchas gracias. Gracias. A ver, hemos intentado solucionar el sonido con Cristina. ¿Cristina? ¿Cristina? Rodrigo, ¿estás por ahí? Sí. Hay una última pregunta que te la leo en el chat. Me gusta mucho vuestra aplicación y clarifica la transparencia. No, perdón. Yolanda, ¿cómo se controla que el producto corresponda a la calidad que el recolector dice? Bueno, realmente la calidad no la define el recolector. Quiero decir, al final el comprador es el que compra lo que quiere cuando ve el género, ¿no? Y clasifica en la compra el producto con su clasificación de productos. Al final esto no deja de ser una aplicación de gestión empresarial para la empresa que clasifica su producto como quiere. Entonces esto no es un problema. Realmente esto sirve para clasificar el producto para ellos tener distintas calidades y saber luego dónde mandan su producto. Y realmente no hay nadie externo que se preocupe sobre, que tenga que controlar un poco esa clasificación en función de la calidad de los tipos de producto, porque tampoco hay una clasificación oficial, ¿no? Entonces, digamos que esto es un tema donde la empresa puede definir la calidad de su producto como ellos quieran. Vale, pues ahora sí, muchas gracias. Nada, Tati, gracias. Gracias por aclarar todas las dudas y por la presentación. Gracias. Vale, vamos a ver si hemos conseguido con Cristina. 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 Vale, pues solamente le quedaban 2 diapositivas a Cristina. Las preguntas, no os preocupéis porque se las pasaremos por email y las enviaremos todos por email. Eso no va a haber ningún problema. Entonces, nada, comentaros que las 2 diapositivas que le quedaban a Cristina era los requisitos de operadores para conseguir la marca de garantía de Castilla y León y los enlaces a la normativa adicional que os había puesto a vuestra disposición. Y con esto, pediros disculpas estos problemas que hemos tenido técnicos de sonido y, como siempre, agradeceros vuestra asistencia y espero veros en la última jornada, en el módulo 3, el martes 30 de junio, en el mismo horario, de 4 a 6:15. Muchísimas gracias por venir.